Hoy les voy a hablar de los 5 problemas principales al hacer queso fresco. Y vamos a hablar hoy, porque me voy a extender, del problema número 1. Y el problema número 1 es que la cuajada es demasiado firme. La semana que viene les voy a hablar de que la cuajada es demasiado suave. Pero en el video de hoy voy a hablar sobre qué problema es y su solución, por supuesto, cuando la cuajada es muy firme. Entonces, al hacer queso fresco en casa o en una pequeña quesería, es muy común encontrarse con estos problemas, ¿no? Y que pueden afectar la calidad y la textura de nuestro producto final. Y este problema de la cuajada dura, demasiado dura, es muy común, es muy común. Y puede ser hasta frustrante para cualquier persona que esté empezando en esto, ¿no? Para los expertos queseros, bueno, a veces, pero como uno ya sabe lo que está haciendo, uno resuelve, ¿no? Entonces, este problema puede surgir debido a varias razones. Por ejemplo, un contenido alto de calcio en la leche, hasta una acidificación insuficiente, por ejemplo, cuando se está haciendo cuando se está haciendo el queso fresco. Les recuerdo que esto solamente es para los quesos frescos. Entonces, hoy quiero explorar en detalle este primer problema al hacer queso fresco. ¿Okay? Por supuesto, sus causas y sus soluciones. Entonces, al comprender las razones detrás de este problema y cómo manejarlo adecuadamente, ustedes como productores de queso, como fabricantes de queso artesanal, van a poder mejorar su técnica, porque esta es la idea, que mejoren su técnica de elaboración para que después no se estrellen y no los agarren fuera de base, o como decimos aquí, with my pants down, con los pantalones abajo. ¿Okay? La idea es que ustedes sepan lo que pasa dentro del queso y puedan garantizar la consistencia y la calidad del producto que fabriquen. El hecho es que cuando la cuajada resulta demasiado firme al hacer queso, lo más seguro es que tenga demasiado calcio. ¿Okay? El calcio nativo en la leche puede variar dependiendo de factores como la alimentación del ganado, el tipo de leche utilizada, las vacas alimentadas con una dieta rica en calcio, por ejemplo, puede producir una leche con niveles altos de calcio. La leche cruda, cuando está cruda, tiene el calcio nativo. ¿Correcto? Entonces, cuando el calcio es nativo, está completico. Entonces, cuando el queso es fresco, tiene demasiado calcio y la cuajada es más firme, sobre todo también cuando se corta, ¿no? Hay gente que le coloca cloruro de calcio a la leche cuando es cruda. Entonces, el queso todavía es mucho más firme. Porque una cuajada muy firme es lo que llaman gomosa, rubbery en inglés, ¿no? Para solucionarlo, es importante que consideremos la procedencia y la composición de la leche que utilizamos para hacer los quesos, ¿no? De repente pudiera ser necesario bajar ese contenido de calcio un poco. Además, la acidificación también juega un papel crucial en la formación de la cuajada y en la textura final del queso. Durante la acidificación, las bacterias lácticas presentes en la leche convierten la lactosa en ácido láctico, lo que contribuye a la coagulación de la caseína y la formación de la cuajada. Sin embargo, si la acidificación es insuficiente, la cuajada pudiera ser más firme y densa o demasiado firme y densa, ¿no? Y en este caso, las bacterias lácticas no tienen suficiente tiempo para acidificar la leche adecuadamente. El hecho es que cuando la cuajada está muy dura, ¿verdad? Hay que asegurar, ¿cómo lo explico? Hay que aumentar la acidificación, ¿ok? Si ustedes ven que la cuajada está muy dura, quiere decir que no tiene la suficiente acidificación y hay que aumentar la acidez. Y para eso hay que dejar que las bacterias lácticas se reproduzcan, porque la acidificación reduce el nivel de calcio y al reducir el nivel de calcio, la cuajada deja de ser más
no tan dura, no tan gomosa, no tan rubbery, y tiende a ser más suave. ¿Okay? Inclusive cuando está dentro de la banda de acidez, pudiera hasta estirar. ¿Okay? También una adición excesiva de cuajo o de rennet es otra causa por la cual la cuajada puede ser excesivamente firme, ¿no? Para los que no sepan, el cuajo es la enzima que se utiliza para coagular la leche y formar la cuajada. Si se añade demasiado cuajo, la coagulación puede ser demasiado rápida y la cuajada queda como muy dura, muy firme, ¿no? Y también muy amarga. Otra causa común es la temperatura incorrecta durante el proceso de cuajado. La temperatura óptima para coagular la leche varía según el tipo de cuajo utilizado. Hay cuajos, dependiendo de la potencia del cuajo, hay cuajos que trabajan a una temperatura y otros que trabajan a otra temperatura. En fin, ¿okay? Por supuesto, eso lo dice el fabricante. Si la temperatura es muy alta, la cuajada pudiera formarse demasiado rápido. Si la temperatura es demasiado alta, mayor de 50, el cuajo se desnaturaliza y la leche no cuaja. Entonces hay que tomar en cuenta todo eso, ¿no? Si la temperatura es muy baja, también la coagulación es muy lenta o incompleta. En fin. Por último, un cuajado prolongado puede causar también una cuajada excesivamente firme. El tiempo de cuajado es el periodo durante el cual se permite que la leche se coagule y se forme la cuajada. Si este tiempo es demasiado largo, la cuajada se endurece más de lo necesario, lo que resulta en una textura más firme. Para solucionar este problema, es importante que ustedes, cuando estén haciendo queso, sigan las instrucciones de la receta y midan con precisión cada parte del proceso, ¿no? Midan la cantidad de cuajo utilizado, la temperatura, todo eso. Tienen que aprender a manejar el pH, todo eso tienen que aprenderlo a manejar cuando estén haciendo queso. Y eso se hace de manera constante, ¿ok? Ustedes tratar estas causas y sepan lo que están haciendo, es posible que, va a ser posible que ustedes puedan lograr una cuajada con la textura que están buscando, con la textura deseada, y por supuesto mejorar la demanda de su producto final.